Hola, mis queridos peques. No, este no era el personaje. No, este tampoco era. Este tampoco eras. No, tampoco. El bigote sí, la peluca no. No. Ah, sí, ese sí, ese sí. Pues ahí estamos, ¿a que no? Sí, soy yo, Ramón González Gutiérrez García. Y volvimos junto con mi linternita. ¿Y por qué volvimos con la linternita? Es porque seguimos haciendo trabajo de luz y sombra. Pues buenas, mis queridos peques vejetes. Les quería hablar otra vez porque seguimos con el mismo tema. Y luz y sombra. Pues la clase anterior les había dado 6 figuritas para que ustedes le metan luz y sombrita. Sí, y lo hicieron espectacular. Tuvo de rechupete. Así que vamos a dar un pequeño repasito, así a grandes rasgos, de lo que tuvimos que hacer. ¿Sí? ¿Qué les parece? Pues en primer lugar, recuerden que teníamos 2 tipos de sombra. La sombra plana y la sombra esférica. La sombra plana, si bien lo ven aquí en el dibujito, tenía sombra por planos, todo el mismo tono homogéneo, ¿sí? Y varía dependiendo de qué grado, de dónde le dé la lucecita. La sombra esférica, sin embargo, tenía una sombra y una luz que era tenue y degradada. Entonces, cuando le daba la luz de aquí arribita, como se ve, ¿sí? La luz iba desapareciendo, dándole lugar a la sombra o a la oscuridad. Pues acá se ve bien el ejemplo. Pues entonces, ¿ahora con qué seguimos? El siguiente paso, y como les había dicho, vamos a ir de a poquito subiendo de nivel de complejidad. Entonces mejor que practiquemos y le echemos manito, y para relajar el musculito del bracito. El siguiente trabajo consiste en agarrar un elemento de la casa, que puede ser el que ustedes quieran, que a ese le vamos a aplicar luz y sombra. Pues a darle entonces, en este caso, yo elegí mi velador. En realidad es el de mi señora, porque el mío me está alumbrando. Mi velador, fíjense, tiene una estructura esférica aquí. Quiere decir que la luz no le da de la misma manera que a un cuerpo plano. Entonces pueden ver que el foco se ve del lado izquierdo o derecho. Pues no sé qué sería para ustedes, para mí es del lado izquierdo. Entonces la luz está del lado izquierdo y la sombra del lado derecho. Y va desapareciendo gradualmente. Lo mismo con la parte de abajo. Pues bien. Ven, la luz del lado izquierdo y desaparece gradualmente dependiendo de cómo le lee la luz. Capaz con la luz apagada se vea mejor, veremos. Miren ahí cómo aparece y cómo se ve, cómo desaparece la luz en un cuerpo esférico. Pues entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, agarramos. Ahí está. Primero agarramos y dibujamos suavecito la figura. Puede ser lo que quieran, desde una botella, una taza, lo que se les cante y mande. ¿Sí? Van a elegir el objeto que ustedes quieran. Yo elegí este porque me pareció atractivo por la trama de aquí. Y lo que van a hacer es primero diagramarlo. Y una vez que lo diagramen, pues a dibujar. Y ahí pueden ver, ahí, pueden ver cómo la luz y la sombra incide. Y yo lo que hice fue replicar el efecto de la luz en mi velador en la hoja. Pues ven bien, tratar de entender y tratar de descifrar qué se ve y qué no se ve. Pues estamos entonces. ¿Qué les parece si para finalizar les muestro un poquito desde la cámara de arriba cómo se tendría que hacer? Pues ándale, profe Mati, arranque nomás. Pues bien, seguimos con luz y sombra. Como ya le había mostrado en el ejemplo, yo había tomado un objeto, el que a mí más me gustara. Puede ser una botella, en este caso un frasco, una taza, lo que ustedes quieran o lo que más les llame la atención o les sea más atractivo, más cómodo para dibujar. Eso queda a elección de ustedes. Bien, entonces, ¿qué pasó acá? Cuando yo dibujé la lámpara y apliqué la luz, ¿sí?, de un lado, me daba toda la sombra de este lado y toda la oscuridad de este lado. Pero yo no agarré y no sombreé como yo creí que sería, sino que fui viendo cómo se iba comportando la luz y la sombra en el objeto. Entonces, eso es lo que tienen que hacer ustedes, ¿sí? Hacer un pequeño proyecto de investigación y estudio de la forma que están dibujando y aplicarle luz y empezar a sombrear. Porque fíjense una cosita que acá yo quería mostrarles en este detalle y por eso elegí esto. Si bien la sombra viene de la luz
viene de este lado, la sombra se encuentra acá. Pero ¿qué pasa? Fíjense acá arriba. Como la luz viene de acá, toda esta parte frena la luz y produce la sombra. Y recién cuando le doy la caída de la luz, cuando el borde me permite, vuelve a aparecer la luz. ¿Sí? Pasa caso contrario, o sea, se invierte en este caso. Pero bueno, vamos a unos pequeños tips de luz y sombra, como dibujar. ¿Sí? ¿Les parece? Entonces, tip número 1. Perdón. Lo que yo le decía la otra vez era que cuando ustedes aplicaban sombra, les voy a hacer un pequeño ejemplo en papel que la otra vez no le mostré. Pasamos de una presión fuerte y vamos suavizando el pulso. Eso sería lo ideal. Suavecito, suavecito hasta acá sin ni hacer presión. Fíjense. A ver si se alcanza a ver. Más o menos. Ahora, ¿por qué a mí me sale así? Pues porque yo ya tengo una mano adiestrada. A ver si logra hacer foco. Ahí está. Yo ya tengo una mano adiestrada y mi mano ya está acostumbrada a sombrear. Pero para el que recién empieza, ustedes cuando a veces pintan, miren, hacen esto. Suave. Y por ahí las líneas no son continuas y terminan estirando el trazo. Para que salga parejo, así. Despacito, suavecito, pequeñas áreas. ¿Sí? Si vemos que nos quedamos atrás, volvemos suavecito y repasamos. Es una forma práctica de pintar parejo y no solo con lápiz, sino también con los lápices de colores, ¿sí? O la fibra. No nos apuremos a colorear grandes áreas porque terminan cometiendo este error y cuando repasan con distintas intensidades y no queda parejo ni prolijo. Ahora, una vez que yo hice así suavecito, lo más suavecito que pueda, si quiero emparejar un poquito más, dedito. Suavecito. Y ahí van a ver que el dedo me convirtió todo homogéneo esta parte y si yo quiero agregar un poco más de luz, de sombra, perdón, vuelvo a repasar con un poquito más de presión y me voy suavizando. Repasamos otra vez y nos quedó un degradé espectacular. Ahora, como verán, si toco el grafito, este es un lápiz 4B. Si toco el grafito, termino manchando. Y si apoyo la mano, también termino manchando. Entonces, acá viene un pequeño secretito. Una hojita aparte, o un papelito, y cuando vamos a colorear, que nuestro movimiento de la mano se aplique sobre esta hoja, ¿sí? Porque entonces no corro la sombra y mi mano queda limpia. En cambio, que si yo coloreo acá, termino ensuciando la hoja con los restos de grafito que se van desprendiendo. Porque recordemos que al ser cremoso, se va corriendo el grafito. Distinto es cuando es un HB y sombreo que no se corre tanto. Entonces, primer secretito, pintamos parejito, suavecito, ¿sí? De un lado al otro. Segundo secretito, hojita en blanco para apoyar la mano donde hace este movimiento de pintar, ¿sí? Entonces nos aseguramos que no se corra la tinta. Tercer secretito, y por ahí es el más importante para el que recién está empezando. Nosotros podríamos agarrar el lápiz como cuando escribimos y lo hacemos así, ¿no es cierto? Pero esta posición por ahí sirve para una mano que ya está adiestrada en el dibujo y tiene la capacidad de pintar parejo. Como nosotros recién estamos empezando, agarramos 4 dedos y 1, ¿sí? Ahí. Y vamos despacito, con el lápiz acostado. ¿Por qué? Si yo pinto de punta, solamente una pequeña superficie es la que va a colorear. Pero si yo pinto acostado, toda la superficie del grafito es el que va a colorear, entonces tengo más posibilidades de hacer un trazo homogéneo. Y lo más importante y el secreto más importante de esto es el brazo relajado. Vayan controlando que esta parte del brazo siempre esté relajada. Si yo tenso o hago un trazo duro, pongo la mano muy dura, va a pasar esto. Si yo relajo la mano, pasa esto. Entonces, tengamos en cuenta los tips. Ahora, ¿cómo hacemos el trabajo? Supongamos que yo quiero hacer esta linterna.
Y observen esta parte, porque si queremos utilizar figuras cilíndricas como esta, o como una taza y demás, yo no voy a hacer una línea recta y ahí está la linterna. No, porque no sería real. Y presten atención a esta parte, que este error lo suelen cometer siempre, pero es normal. Fíjense esta parte. Acá abajo la línea no es recta, es curva. Y acá arriba la línea no es recta, es curva. Entonces, primero, quiero hacer la linterna. Preparo el cilindro. ¿Sí? Después, abajo, circular. Arriba, circular. Una vez que tengo marcado ahí, delineo la forma de la linterna. Supongamos que sea así. Y ahí tengo la linterna. Después le empiezo a agregar los detalles nada más. Y listo. Entonces, una vez que tengo el objeto, dejo la estructura marcada y empiezo a sombrear. Empezamos suavecito. Recordemos que la luz en este caso se aplica de este lado, ¿sí? Suavecito, despacito, abarcamos de a poca área. Y como acá viene la luz de este lado de la parte más oscura, hago más presión. Y lo degrado hasta igualar el tono que llegue al medio. Si quiero emparejar, dedito, pasamos, igualo los tonos y le vuelvo a aplicar para resaltar un poquito más. Recuerden, observen el elemento, dónde está la luz y dónde está la sombra. No inventen. Esto es un ejercicio de observación para empezar a aprender a mirar. Entonces, si seguimos las instrucciones, nos tendría que quedar algo más o menos así. No digo, y aclaro de antemano, no digo que les quede así. Esto me quedó a mí así. A ustedes como sale. El asunto es que empiecen a entender lo que es el proceso de luz y sombra. Recuerden la diferencia entre superficie esférica y superficie plana. Si no, miran el videito anterior y ven la diferencia. Y en este caso, como era mi superficie plana, es degradé. Vamos de la luz hasta la sombra, un tono a la vez, hasta llegar a la completa oscuridad de este lado. Y vemos si tiene alguna hondura o moldura, el elemento que agarramos, cómo se comporta la luz y tratamos de igualar el tono. ¿Se entiende? Entonces, una vez terminado el trabajito, el objeto, el que ustedes quieran, recuerden, sombreadito, marcamos la estructura para guiarnos y vamos haciendo un pequeño estudio. Ya la clase que viene avanzaremos al siguiente nivel. Y una vez que terminen, fotito y me mandan a mí. Chaucito.